Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es un placer, un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Mi anhelo es que podamos crecer a la medida de que el Señor esté poniendo su palabra en nuestro corazón. Amén. Bien, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que los que dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactamos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Amén. El título de este día es Un servicio con humildad. Observamos que Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo se defiende de esas falsas enseñanzas que varios maestros se habían levantado, falsos apóstoles que estaban enseñando dentro de la iglesia de Corinto. Ellos trataban de rechazar la autoridad de Pablo. Y no solo eso, sino rechazaban el ministerio de Pablo y peor aún, hasta el llamado que Pablo tenía de parte de Dios, diciendo que Pablo era una persona que no había sido llamada por Dios, sino que él mismo se había hecho llamar así. Y gracias a la veracidad de la palabra de Dios, nosotros comprendemos que esto no es verdad, sino todo lo contrario, es totalmente absurdo. Pero Pablo toma la actitud de hablar y escribir de una manera firme y hasta fuerte. Les dice que tienen que tener cuidado de aquellos que se alaban a sí mismos. Lo que quiere decir Pablo es que hay muchas personas que se comparan entre ellas y llegan a la conclusión de que ya han alcanzado su objetivo de lograr un nivel espiritual alto. Al compararse con otros cristianos se ven como creyentes fieles, espirituales, superiores a los demás. Pero eso no son los modelos que tenemos que usar. Por otra parte, hay cristianos que manejan y se mueven dentro de un pequeño grupo y al compararse con los demás observan que tienen defectos más o menos similares, que tienen las mismas actitudes y limitaciones. Entonces, se sienten satisfechos y hasta a veces engreídos y no crecen necesariamente para cambiar o lograr un nivel espiritual mayor. Y esto es muy peligroso para una persona que pone sus estándares en sí misma, porque sin darse cuenta uno comienza a alabarse a sí mismo, comienza a poner su vida como un estándar. Yo sirvo, yo predico, yo evangelizo, yo soy el que lidero, yo canto, yo hago las cosas bien. Y sin darnos cuenta nos consideramos referentes para otras personas. Y al tener estándares así nos lleva a que difícilmente podemos ver nuestras heridas o dificultades en nuestra vida. Podemos considerarnos hasta perfectos, personas importantes, porque decidimos alabarnos a nosotros mismos.
Cuando Pablo habla de que realmente que nos cuidemos de llegar a pensar así, porque somos personas que fallamos continuamente, nos equivocamos, que no merecemos el lugar donde estamos sirviendo, trabajando, y que si estamos ahí es solamente por la misericordia de Dios y no la nuestra. Que si estamos sirviendo, dirigiendo en un grupo, tengamos cuidado, porque los que nos siguen pueden estar poniendo su fe en nosotros mismos y no en Dios. No es porque nos consideremos preparados o hasta tengamos mucho talento. No es nada de lo que traigamos externamente. Pablo habla diciendo de que esto no es correcto. Él reprobaba el mensaje de aquellos que se alababan a sí mismos. Y esto podría decirse de otras palabras como la soberbia. Porque la soberbia nos lleva a engrandecernos con pensamientos que estamos haciendo bien, aceptando consejos de amigos y haciendo análisis inapropiados, sin fundamentos, sin la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros creemos o formamos es algo vano y hasta vacío en nuestras vidas. Porque nuestra mente pone estándares, medidas, parámetros, pero parámetros que tienen valor en esta vida y mucho menos son reales. Eclesiastés dice 1 y 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. De cómo somos, de lo buenos que somos, de las cosas que tenemos y hasta el apellido que tenemos, puede entrar la vanidad en nuestros corazones. Porque la tentación o el pecado primero tiene que entrar en la mente de una persona y alejarnos de la realidad espiritual, la cual nosotros debemos seguir. Pero no solo eso, la vanidad puede llevarnos a ser soberbios también. Y ahí es donde la humildad es muy importante, porque nos hace poner los pies sobre la tierra, nos hace ver quién realmente somos y nos hace valorar lo que realmente somos de una manera correcta y verdadera, tal como dice la palabra de Dios. En cambio, la vanidad nos lleva por otro camino, nos trastorna, y es increíble cómo nuestra mente juegan los pensamientos y nos alejan de la realidad que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y es interesante que Pablo también utiliza una segunda palabra. En la Reina Valera es gloriarse y en la NTV sería jactarse, que significaba que se alababa a sí mismo por algún logro que hacía. Y lo que estaba pasando en Corinto es que ellos se estaban alabando por la obra que estaban haciendo, considerándose como pioneros, como fundadores de la iglesia de Corinto, y estaban desconociendo por completo lo que Pablo había hecho en Corinto. Versículo 14, Pablo habla que él fue quien fundó la iglesia, que él llevó la buena noticia a Corinto. Él fue el fundador, él fue el pionero. Y estos hermanos se jactaban por todo lo que hacían y hasta decían, nosotros hemos hecho, nosotros hemos enseñado, estamos sirviendo. Estaban usurpando y tomando como suyo la iglesia y se jactaban a sí mismos. Y acá nosotros muchas veces hemos tomado los logros de otros y lo hacemos propios, y esto también es vanidad y hasta soberbia. Pablo nos recuerda solo una cosa por la cual nosotros deberíamos jactarnos, y esto es que estamos en el Señor. Este principio Pablo nos está diciendo que la única razón por la que yo o usted podemos jactarnos de algo es porque debemos dar las gracias que somos salvos por la obra de Cristo. Él fue quien vino a morir en la cruz, Él entregó su vida y Él es quien generó en nosotros la fe necesaria para escuchar el mensaje de salvación y aceptarlo en nuestros corazones. Y bajo esa obra arrepentirnos y pedir perdón y salvación por nosotros. Lo que yo soy o somos cada uno de nosotros, o estemos en el lugar alto o a cargo de un liderazgo, solamente es por la gracia de Dios, por la obra de Dios en nuestra vida. No es porque seamos altos, no es porque hablemos bien, no es porque tengamos talento, nada de eso, sino todo lo contrario, todo esto es vanidad. Lo único que puede jactarnos es porque somos salvos
por la misericordia de Dios. Que el alabar o nuestra alabanza sea únicamente a Dios, porque no hay juez más justo. Él es el único que puede examinarnos correctamente a través de su palabra. Solo cuando estemos delante de Él sabremos si hicimos bien o hicimos mal. Pero hasta que eso llegue, debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Cuidémonos de no alabarnos por cosas que lo único que hace es mostrar nuestra vanidad hacia otros. Cuida tu corazón de la soberbia, porque esto nos aleja de la humildad y de la piedad entre la iglesia. Que Dios nos ayude a ser sobrios y cuidarnos del pecado del orgullo, de la soberbia y la vanidad, y que podamos vivir humildes, reconociendo que solo nos podemos jactar es únicamente por la obra de Dios que ha hecho en nosotros. Amén. Padre amado mío, primeramente gracias por encaminarnos, porque tu palabra hace eso en nuestra vida. Reconocemos que sin darnos cuenta tal vez hemos puesto nuestra alabanza o nuestro reconocimiento en otras partes. Perdónanos, Señor, quebranta nuestro corazón, porque este corazón siempre se jacta de cada logro. Ayúdanos a que siempre la humildad esté en nuestro corazón. Ayúdanos a cuidarnos los que hoy en día estemos sirviendo en la obra que tú has puesto en nuestra vida. Reconocemos que no somos nada sin ti, y si estamos en un lugar es solamente por tu gracia, mi Dios. Que tu gracia comience a dar frutos en otras personas usando nuestra vida. Todo es por ti. Gracias por salvarme y rescatarme. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.